Latinoamérica las marcas nos han vendido de todo, desde verdaderas joyas que aguantan kilómetros sin quejarse, hasta basura con ruedas disfrazada de autos populares. Durante años, los concesionarios nos metieron carros inseguros, con cero tecnología, calidad de juguete y lo peor de todo, sin la mínima protección para nuestras familias. El resultado, autos que fueron éxito en ventas, pero que en las pruebas de choque daban vergüenza mundial. Y que hoy son recordados más como una estafa colectiva que como una compra inteligente. Hoy vas a conocer los 7 autos basura más polémicos que rodaron en Latinoamérica. Desde el famoso ataúd con ruedas que reinó como taxi, hasta los chinos que parecían de feria, pasando por compactos que vendieron millones pero escondían 0 estrellas de seguridad. Quédate hasta el final, porque la última posición es la traición más dolorosa. Un sedán que todos recomendaban, hasta que su transmisión defectuosa arruinó la confianza de miles de dueños. Nissan Tsuru Sentra B13. El Nissan Tsuru, también conocido como Sentra B13, fue durante años uno de los carros más vendidos en México y varios países de Latinoamérica. Se volvió tan popular que prácticamente estaba en todas partes. Taxis, flotillas, particulares. Parecía el auto perfecto, barato, sencillo de reparar y con mecánicas probadas. Pero detrás de esa fama de carrito aguantador se escondía una verdad brutal. Era uno de los autos más inseguros y peligrosos jamás vendidos en la región. El Tsuru se fabricó durante más de 2 décadas sin recibir las actualizaciones mínimas de seguridad, que ya eran estándar en el resto del mundo. Mientras en Europa y Estados Unidos los carros venían con airbags, ABS y zonas de deformación programada, el Tsuru seguía saliendo de la línea de producción casi como en los 90. El resultado se vio claramente en 2015, cuando el IIHS y Latin NCAP hicieron una prueba de choque entre un Tsuru y un Nissan Versa. El Versa protegió al conductor, pero el Tsuru se destruyó por completo, mostrando que un choque frontal a 64 km/h era prácticamente una sentencia de muerte para sus ocupantes. El apodo no tardó en llegar. El Tsuru se convirtió en el ataúd con ruedas, y su mala fama fue tan grande que incluso influyó en que finalmente se retirara del mercado en 2017. Sin embargo, durante años fue uno de los carros más vendidos, lo que significa que miles de familias en la región estuvieron expuestas a un vehículo que nunca debió haberse vendido por sus niveles tan bajos de seguridad. Sentra B13 es el ejemplo perfecto de cómo las marcas se aprovecharon de los mercados latinoamericanos, vendiendo autos inseguros y obsoletos bajo la excusa de que eran accesibles. Y aunque fue barato y confiable en lo mecánico, el precio real se pagó en vidas. Chevrolet Aveo. El Chevrolet Aveo es uno de esos casos que muestran cómo en Latinoamérica nos metieron gato por liebre. Durante años fue el auto más vendido en México y también tuvo cifras enormes en Colombia, Perú y otros países de la región. Su atractivo era simple, barato de comprar, económico de mantener y con un diseño aceptable. El Aveo era el carro para todos, pero había un detalle que las campañas publicitarias jamás mencionaban. En seguridad, el Aveo era una trampa mortal con ruedas. En 2015, Latin NCAP sometió al Aveo a una prueba de choque frontal. El resultado fue escandaloso: 0 estrellas en protección para adultos. ¿La razón? En muchas versiones vendidas en Latinoamérica no traía ni un solo airbag, ni ABS, ni estructuras reforzadas. En un accidente real, los ocupantes prácticamente absorbían toda la energía del impacto con su cuerpo. Mientras el mismo modelo en mercados como Estados Unidos venía con los sistemas de seguridad básicos, aquí nos vendieron la versión recortada. Pero la pesadilla no acababa ahí. Además de la pésima seguridad, el Aveo también fue criticado por su pobre calidad de materiales. Plásticos que se despedazaban con el sol, sistemas eléctricos que fallaban con frecuencia y transmisiones que no resistían el maltrato urbano. Y lo peor, a pesar de todas estas fallas, siguió vendiéndose por años, convirtiéndose en un símbolo de cómo las marcas aprovecharon la falta de regulación en nuestros países. El Chevrolet Aveo es un ejemplo de cómo algo que parece una ganga en el concesionario puede convertirse en una ruina a largo plazo. Sí, era barato, sí, era popular,
pero la realidad es que era un auto inseguro, frágil y diseñado para vender volumen, no para proteger vidas. Hoy, el Aveo está en la lista negra del Latin NCAP y en la memoria de muchos dueños como un carro que jamás debió venderse en las condiciones en que lo hicieron en Latinoamérica. Chery Cuckoo. El Chery Cuckoo, conocido en algunos mercados como Cuckoo, fue uno de los primeros intentos de las marcas chinas por conquistar Latinoamérica. Su carta de presentación era irresistible para muchos. Un auto chiquito, simpático, urbano. Con un precio tan bajo que competía con una motocicleta de gama media. El Cuckoo prometía movilidad para todos, pero la realidad fue muy diferente. Terminó siendo uno de los autos más inseguros y mal fabricados que se hayan vendido en la región. El golpe de gracia vino con Latin NCAP. En 2011 el Chery Cuckoo fue sometido a las pruebas de choque y el resultado fue 0 estrellas en seguridad para adultos y niños. El habitáculo colapsaba como una lata de cerveza. El volante se desplazaba hacia el conductor y la energía del impacto se transmitía sin control. En palabras simples, un choque frontal en un Cuckoo podía ser una sentencia de muerte, incluso a velocidades moderadas. Pero la cosa no se quedaba en la seguridad. La calidad de materiales y ensamble era digna de una burla. Plásticos frágiles que se rompían con el sol, puertas que no cerraban bien, cableado eléctrico defectuoso y acabados que hacían ruido desde nuevos. Mecánicamente tampoco brillaba, motores débiles, transmisiones poco confiables y un consumo que, irónicamente, no era tan bajo como se esperaba de un auto tan pequeño. Lo más disruptivo es que a pesar de todo, el Cuckoo se volvió populachero en varias ciudades, usado como taxi urbano o primer carro de miles de jóvenes. Pero esa masificación solo hizo más evidente lo peligroso que era. Un auto barato que terminó costando caro en accidentes, reparaciones y reputación. Hoy, el Chery Cuckoo es recordado como el símbolo de la primera generación de autos chinos en la región. Inseguros, de mala calidad y diseñados para engañar al bolsillo de los que buscaban movilidad fácil. BW Flyer. El BW Flyer fue uno de los primeros intentos de la marca china BW por meterse en el mercado latinoamericano. Su gancho era brutal, un precio bajísimo, dimensiones compactas y la promesa de ser el auto urbano ideal para quienes no podían pagar un compacto tradicional. En los concesionarios lo presentaban como una opción accesible y moderna, pero apenas lo manejabas entendías que estabas frente a un auto de tercera categoría. Lo primero que llamaba la atención era la calidad de construcción. El Flyer parecía armado con plástico de juguete, acabados pobres, ensamble descuidado, ruidos desde nuevo y piezas que se soltaban con el uso. Ni hablar de la electrónica. Desde tableros que dejaban de funcionar hasta luces que se quemaban a las pocas semanas. Era como si hubieran tomado un prototipo y lo hubieran lanzado sin terminar. En cuanto a seguridad, la historia era todavía peor. Muchas versiones llegaban sin airbags, sin ABS, sin refuerzos estructurales reales, y el chasis no estaba diseñado para soportar un choque serio. En un accidente, el habitáculo podía colapsar fácilmente. Y aunque Latin NCAP nunca llegó a probar formalmente al Flyer, basta con ver los estándares de sus hermanos de la época para imaginar el resultado. Probablemente un 0 absoluto. Mecánicamente, tampoco era el milagro barato que prometía. Sus motores eran débiles, con problemas de sobrecalentamiento, fugas y una durabilidad tan corta que muchos dueños terminaban invirtiendo más en reparaciones de lo que habían pagado por el carro. Y en países donde llegó a venderse, la reventa era casi inexistente. Nadie quería un Flyer usado. El BYD Flyer terminó siendo el meme de la marca en sus inicios. Aunque BYD hoy es un gigante mundial en eléctricos, en esos años su Flyer era tan frágil que muchos lo llamaban directamente auto desechable. Un recordatorio de que barato no siempre significa negocio. A veces significa que estás comprando problemas envueltos en hojalata. Renault Kwid, primera serie Ojo. Cuando Renault lanzó el Kwid en Latinoamérica, lo pintaron como el SUV de los compactos. Un carro urbano, económico, con look aventurero y un precio tan accesible que parecía imposible no tentarse. En los comerciales lo mostraban subiendo bordillos, manejando feliz por la ciudad y dando la sensación de que estabas comprando un mini crossover por el precio de un City Car. Pero en la práctica, el Kwid
terminó siendo más un engaño publicitario que un avance real. El golpe más duro vino cuando Latin NCAP lo sometió a pruebas de choque en 2017. Resultado: una sola estrella en protección para adultos y 2 estrellas para niños. El habitáculo se deformaba con facilidad, y aunque traía airbags de serie, la estructura era tan débil que los ocupantes seguían en riesgo extremo. Básicamente, era un auto barato que en un choque real no te daba muchas probabilidades de salir ileso. La contradicción era brutal. Por un lado, Renault lo vendía como un mini SUV robusto, y por otro, los expertos lo catalogaban como una trampa rodante. En India, donde también se vendía, llegó a tener 0 estrellas en seguridad, y aunque la versión latinoamericana fue mejorada, seguía lejos de los estándares globales. Mecánicamente tampoco convencía. Su pequeño motor 1.0 litros de 3 cilindros era suficiente para moverse en ciudad, pero en carretera quedaba cortísimo, y las críticas llovían por su falta de potencia en adelantamientos. Además, los acabados interiores eran tan básicos que parecía que Renault había recortado cada centavo posible para que cuadraran los costos. El Renault Kwid es el ejemplo perfecto de cómo un carro puede ser un éxito de ventas. Por marketing y precio, y al mismo tiempo un desastre en seguridad y confiabilidad. Y lo más loco de todo, a pesar de las malas calificaciones, se sigue vendiendo como pan caliente. Porque en Latinoamérica todavía muchos compran con los ojos puestos en el precio y no en la seguridad. Chevrolet Spark, Spark GT. El Chevrolet Spark y su versión más fancy, el Spark GT, fue durante años el auto urbano más popular de Chevrolet en Latinoamérica. Era pequeño, ágil, barato de comprar y con un consumo decente. Lo vimos como taxi, como primer carro de estudiantes, como auto de flota y hasta como regalo de papás orgullosos a sus hijos. Pero detrás de esa imagen simpática, el Spark básico escondía un problema que lo convierte en uno de los autos basura más vendidos de la región: la seguridad inexistente en sus versiones de entrada. Mientras en mercados de Europa y Norteamérica, el Spark se vendía con al menos 2 airbags y ABS de serie, en varios países de Latinoamérica llegaba en versiones peladas, sin frenos ABS, sin control de estabilidad y en algunos casos, sin airbags. Sí, así como lo lees, un carro del siglo XXI vendido sin la mínima protección para sus ocupantes. Latin NCAP lo dejó clarísimo. En pruebas de choque, el Spark básico se llevó 0 estrellas en protección para adultos. En un accidente frontal, la cabina se deformaba y las consecuencias para los pasajeros eran fatales. Y ahí está la trampa. La gente lo compraba pensando en economía y confiabilidad, sin saber que estaban exponiendo a su familia a un auto que en caso de choque era prácticamente una ruleta rusa. A esto se sumaban quejas por fallas eléctricas menores, plásticos interiores de calidad bajísima y una reventa que se desplomaba cuando los compradores empezaron a enterarse de sus pésimas calificaciones de seguridad. El Spark es el ejemplo de cómo una marca puede aprovecharse de mercados emergentes. Vendió millones de unidades con equipamiento recortado, sabiendo perfectamente que en otros países no podía ofrecer algo tan inseguro. En pocas palabras, a los latinoamericanos nos vendieron una versión de segunda categoría, y muchos pagaron el precio en accidentes que pudieron ser evitados. Nissan Sentra. El Nissan Sentra fue durante décadas sinónimo de confiabilidad. Era el típico sedán que podías recomendar a ojos cerrados, económico, durable y con buena reputación en toda Latinoamérica. Pero todo cambió cuando Nissan decidió meterle la famosa transmisión CVT, Xtronic, en varias de sus generaciones recientes. Lo que debía ser un paso hacia la modernidad y la eficiencia terminó convirtiéndose en un rompebolsillos legendario. Las fallas empezaban temprano: vibraciones en aceleraciones, tirones en carretera, pérdida de potencia y hasta apagones repentinos. En muchos casos, la CVT no llegaba ni a los 100.000 kilómetros antes de empezar a dar problemas serios. Y lo peor es que estas transmisiones no se reparan barato. Casi siempre hay que reemplazarlas completas. ¿El costo? Entre $4,000 y $6,000, dependiendo del país. Básicamente lo mismo que comprar un Sentra usado de la misma época. La avalancha de quejas fue tan grande que Nissan terminó enfrentando demandas colectivas en Estados Unidos y Canadá, obligándose a extender garantías para cubrir estos problemas. Pero adivina qué,
En muchos países de Latinoamérica, esas garantías nunca aplicaron, dejando a miles de dueños pagando la factura solos. Y mientras tanto, los concesionarios seguían vendiendo el Sentra como si nada, repitiendo la historia de que era el sedán confiable de Nissan. Lo más doloroso es que el Sentra no era un mal carro en sí. Su diseño mejoró, el espacio interior era cómodo, y los motores fuera de la CVT podían durar bastante. Pero la transmisión arruinó todo. Hoy, cuando alguien dice Sentra, lo primero que muchos recuerdan no es el confort ni el estilo, sino las historias de transmisiones que murieron antes de tiempo y dejaron a dueños endeudados y furiosos. En resumen, el Nissan Sentra con CVT es la traición más grande a la confianza de los clientes de Nissan en la región. Un carro que debía ser un aliado de largo plazo terminó convirtiéndose en el mejor ejemplo de cómo la innovación mal aplicada puede destruir una reputación de décadas. Al final, este listado nos deja una pregunta incómoda. ¿Cómo fue posible que durante tantos años nos vendieran autos tan inseguros y mediocres? Mientras en otros países esos mismos modelos tenían airbags, frenos ABS y mejores estándares de calidad. ¿Vale la pena seguir premiando a las marcas que nos tratan como mercado de segunda? ¿O deberíamos exigir que cada carro que llega a nuestra región tenga la misma seguridad que en Europa o Estados Unidos? Porque sí, algunos de estos autos fueron baratos, sí fueron accesibles, pero ¿cuál fue el precio real? ¿Cuántas vidas se perdieron por un Tsuru sin bolsas de aire? ¿Cuántos dueños descubrieron demasiado tarde que un Aveo o un Spark básico era una ruleta rusa en un accidente? Y lo más irónico, ¿cuántos seguimos viendo todavía rodar estos modelos en nuestras calles como si nada? Entonces dime, ¿prefieres ahorrar unos pesos al comprar un carro que parece barato y rendidor, aún sabiendo que en un choque podrías no contarlo, o invertir en un auto que tal vez cueste más, pero que sí te proteja a ti y a tu familia? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tuviste uno de estos autos basura? ¿Caíste en la trampa de las marcas o conoces a alguien que lo hizo? Porque al final, este top no solo habla de carros, habla de cómo nos han tratado a los latinoamericanos durante décadas y de si vamos a seguir aceptándolo.